Carlos, muy buenos días, como siempre, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Marcelo. Muy bien, pues gracias a Dios, saludando a todo nuestro querido público del estado de Sonora. Y bueno, pues fíjate que así como un poquito buscando el tema de la semana, y yo creo que está muy fácil, ¿no? El tema prácticamente sigue siendo lo del conflicto, guerra, ya se llama Sí, prácticamente la guerra entre Israel, Estados Unidos sí. contra Irán, y en Ya ese sentido. México, Colombia y Brasil piden el cese al fuego inmediato y expresan su disposición de contribuir a los procesos de paz, pero no, el señor Trump está en que no cree nada, ¿no? Fíjate que sí está un poquito complicado el tema y particularmente a lo que particularmente a mí compete, que viene siendo el enfoque de la economía. Bueno, pues Sí, eso es lo que me trae la reflexión de lo que está sucediendo. Particularmente todos sabemos lo de una de las principales armas estratégicas que tiene es el cierre del Golfo de Hormuz, que por donde pasa alrededor del 25% del petróleo mundial en el mundo. Entonces, en ese sentido, estamos observando unos incrementos importantes en los precios del petróleo. Particularmente, tenemos el dato del precio que ha llegado incluso a estar arriba de los $100 por barril. Y bueno, el día de hoy sigue por ahí por los $100. En el caso del barril mexicano, el precio del Brent anda por ahí de los 80 y algo, ¿no? Eso también, digo, lo hemos comentado también en anteriores, el precio incremente también ayuda un poquito también a que se incrementen los ingresos de parte del gobierno, los ingresos. Se habla de que por cada dólar que se incrementa el precio del petróleo, más allá del pronóstico, digamos, de la planeación que se tiene para este año, se incrementan en alrededor de 13,000 millones de dólares los ingresos del gobierno. Eso también tiene que ver con el amortiguamiento por lado del precio del petróleo, pero una cosa es el petróleo y otra cosa es la refinación de ese petróleo, o sea, la gasolina. En ese caso, el día de ayer hubo un encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum con los diferentes, sobre todo el sector gasolinero, y acordaron de definir el precio, congelar, vamos a decirlo así, el precio de no rebasar los 24 pesos por litro de la gasolina regular. La Premier sigue estando un poquito sin este acuerdo, ¿no? ¿Eso qué representa? Bueno, representa eh, que eventualmente el gobierno, a través de cuál es su, digamos, amortiguamiento, o por qué los gasolineros también, bueno, porque el gobierno también se compromete a que el IEPS, que es el impuesto que pone, eso lo puede regular y lo puede bajar, ¿no? Eso es muy noble, muy bueno, pero sin embargo es temporal, porque eso no aguanta, digamos que sí está bien como una vía temporal, pero si esto se, se vuelve así como ya crónico, pues difícilmente se va a sostener una, un- una gasolina 24, si es que el efecto de la guerra continúa. Hemos platicado de cómo en la economía los efectos son de diferentes formas, temporales o permanentes, y se leen y se analizan de diferente manera cuando son temporales o cuando son permanentes. En este caso, pues parece ser que así como están ahorita cada vez se está escalando más el tema, y se está observando cómo ya la parte de la región del Golfo Pérsico, toda esa parte está interviniendo, todo lo que viene siendo esos países ejemplo de desarrollo como Dubái, Emiratos Árabes y todos. La zona del Golfo pues se está viendo ya afectada y está afectando definitivamente para esa zona el comercio. Particularmente en México todavía no lo hemos reflejado en variables económicas, quizá por ahí también tenemos el dato, y seguramente lo estaremos viendo en los siguientes meses, el dato de la inflación, ya antes incluso de que el impacto de la guerra alterara los precios. Ya traíamos una inflación, de acuerdo a INEGI, para el cierre de febrero de 4,02. sí, Particularmente el impacto más alto estuvo en el mismo que la vez pasada, en el tema de las frutas y verduras,
que han sido creciendo y que obviamente forman una parte importante en la canasta del consumo de las familias en México. Sí. Entonces, Marcelo, igual, al esperar que las frutas y verduras justo tienen un componente importante más allá de lo que es la producción, que viene siendo el, el transporte de las zonas de producción hacia las zonas de consumo, obviamente requieren combustible y ese combustible sí es más caro, por lo tanto el componente de esa parte del costo de las frutas y verduras seguirá aumentando, por lo que el pronóstico para que la inflación se contenga en el corto plazo se ve difícil, que prácticamente es el donde está el principal riesgo para la economía no nomás de México sino del mundo. En Sí. Europa, por ejemplo, Marcelo, la semana también pasada ellos liberaron de sus reservas que tienen, liberaron 400 millones de barriles, un poquito así como para amortiguar el impacto también en los precios de las gasolinas. Para ponerlo en dimensión, 400 billones de lo que se libera prácticamente en el mundo se consumen, se producen alrededor de 72 millones diarios. Entonces, liberar 400 millones de barriles equivale prácticamente como si fueran pues 5 o 6 días, ¿no? De lo que viene siendo la producción. No es mucho, por eso te digo, Marcelo, son medidas que pueden ayudarnos temporalmente a contenerlo, pero si esto sigue escalando o no escalando, si manteniéndose Si como se está, mantiene. si se mantiene como está, Marcelo, Sí. pues las condiciones van a ser muy adversas y el impacto en la inflación y va a ser alto, es decir, y ahí sí, eh, ahora sí que, y esto para mí que tiene que ver que eso está pasando en un país muy lejano de México, ¿no? Eso definitivamente va a Así es. impactar. Tenemos esa perspectiva, ¿no? De que allá están, es Medio Oriente, al otro lado del mundo, Sí, pero pues mire, ahí están las consecuencias. Y si por la víspera se saca el día, por ejemplo, Carlos, sí, que acuérdate la guerra Rusia-Ucrania, que decían muchos, no, eso no va a durar, ¿verdad? Rusia se va a acabar Ucrania o lo va a derrotar rápido, pero sí, resulta que no, ya tiene 4 años esa guerra. También ha tenido sí, sus consecuencias económicas globales, pero no se sí, compara, ¿no? Con esto que sí. lleva 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas así es. Y tenemos esta situación, ¿verdad? De todo a raíz del este famoso estrecho de Hormuz que no escuchábamos antes de él, ahora lo escuchamos, sabemos que por ahí Sí, pasa el 20% de la producción mundial del petróleo, sí, es muchísimo, ¿verdad? sí. Y son consecuencias pues muy grandes, ¿no? Sí, hay que esperar porque las variables económicas se vienen mostrando todavía, no hay que, o se vienen mostrando muy bien las tasas de interés Sí, tan controladas, el tipo de cambio, si bien es cierto, sí tuvo una sacudida ahí a 17.70, que es como Venezuela de hoy, pero no son esos saltos abruptos, ¿no? De antes que decías, estabas en 12, de repente se iba a 20, ¿no? Para los que les gusta la historia o para sí, los que nos ha tocado vivir esas etapas, pues lo vemos sí. también como ¿Cómo, algo. cómo ves las medidas que ha tomado México entonces, Carlos? Mira, el tema de la gasolina, excelente, ¿no? La contención, el acuerdo que tuvo con los gasolineros el día de ayer la presidenta, me pareció un acuerdo que yo creo que es el modelo a seguir, prácticamente no hablar tanto de que si es socialismo o es capitalismo, sino yo creo que viene siendo la concertación, ¿cómo se llama? Concertación. Concertación, No, exactamente. las concertaciones eran las de Salinas, ¿se acuerdan? Pues, por eso me Sí, quedé un poquito patinando. ¿Cómo se dice, Marcelo? concertación, sí. Concertación. O La concertación, consenso, ¿verdad? Sí, o el consenso, sí, el convenio, ese modelo de economía, de consenso, de estar juntos, porque a veces los mercados no se comportan tanto el capitalismo que digo, deja las cosas que tomen su nivel adecuado. Ese es el dejar hacer, dejar pasar, dice el liberalismo a ultranza. Y por otro lado, viene el otro extremo que dice, controla totalmente la economía y tú manejas los precios, tú es todo, tú produces, ese es el socialismo a ultranza o el comunismo, vamos a decir.
Yo creo que ni tanta ni muy, muy. Aquí sería el tema del consenso, de buscar acuerdos y decir, ok, yo jalo por aquí, tú me ayudas por acá. Eso es muy noble. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Dice el gobierno, mira, ayúdame a contener esto porque esto se va a desatar la inflación y eso a su vez va a generar pérdida de poder adquisitivo y vas a vender menos gasolina porque la gente va a tener menos para comprar. Y yo te ayudo con el IEPS, yo te ayudo, no te subo el IEPS, al contrario, te puedo dar beneficios en el IEPS. Esa es el consenso, ¿cómo se dice? la, la concertación, La sí. concertación. La Sí, sí, sí. concertación y ese modelo ha funcionado en otros sexenios y en otros gobiernos de diferentes sellos y eso yo creo que es lo que se debe decir no solamente para ahorita sino para todo lo demás. Es decir, no nomás decir a mí me apura que dice el gobierno, sino a todos nos apura que a México le vaya bien. Nos apura que nos vaya bien. Bueno, Carlos, seguimos con el tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, ABC Marcelo. de la Economía los viernes. Te esperamos la próxima semana. Gracias.